Y desde muy adolescente ya a mí me llamaba mucho la atención como profesionalizarme, pero no tuve el apoyo. O sea, mi papá me dijo como de todas las disciplinas artísticas, yo te apoyo en la que sea, menos en fotografía, ¿no? Pues estudia música, otra donde no te mueras de hambre. Que para pronto es lo mismo, pero Ajá. bueno, estudié música, hice otras cosas y ya adulto, o sea, como yo comencé y estudié de manera, pues autodidacta, ¿no? Lo tenía. Me acuerdo que cuando me dijo que no me apoyaba con la carrera, pero me apoyaba, me daba una cámara, me compré una cámara profesional. Entonces yo ahí empecé. Y ya fue como, quizá como 2 años antes de pandemia, ya grande, que pues ya yo podía mantenerme y todo, dije, pues yo me voy a pagar mi carrera y ya me metí. Y entonces comencé y pues la pandemia benefició mucho a que se pudiera formalizar eso. E irónicamente, con el material que fui haciendo y todo, en una ocasión lo ve mi papá y me dijo, como no manches, si eres muy bueno y así. Me dijo, si quieres yo te pago la carrera. Y entonces, bueno, al final de cuentas se lo terminó pagando él. Y pero bueno, así fue como el acercamiento y pues ya, ¿no? La exploración y la decisión a hacerlo. Pensaba hacerlo como una cuestión, esto, ¿no? Como la relación del cuerpo con algún elemento que tuviera que ver con la fragilidad. Pues bueno, es este cuerpo como sólido que está sosteniendo una jícara que en cualquier momento pues también se puede hacer frágil y comenzar estos diálogos. Hasta este punto, mis inspiraciones tenían mucho que ver como yo quería desarrollar algún tema como entre la conquista española, la conquista religiosa, algo que tuviera que ver con la conquista. Y entonces comenzaba como eso, como a poner objetos sobre los cuerpos, ¿no? Representando al cuerpo como el altar, como una imposición de nuevas ideas, de nuevos objetos, de nuevas cuestiones. Justo en el inter de estas exploraciones ocurre la muerte de mi abuela. Y bueno, mi abuela es ella fue con la que me crié, yo me crié con ella como hasta los 6 7 años, pues prácticamente fue mi mamá, ¿no? En muchos sentidos. Y dentro del rol que se hace como familia, existe este tema en donde yo cumplo el rol como del hijo más chiquito. Pues cuando ella se muere, como que la familia no sabe cómo reaccionar conmigo y no saben cómo acercarse para darme el pésame y acompañarme en el proceso del duelo y demás. Y entonces comienzo como a tratar de seguir el proyecto de la exploración de las masculinidades, pero con todo este dolor, ¿no? Que estoy viviendo y esta incapacidad como para procesarlo de una manera acompañada. Son tunas sin espinas, después ya lo fui analizando ya años después y por ejemplo me di cuenta que utilizo recurrentemente el número 3. Yo creo que era una manera muy inconsciente de decir como mis abuelos y yo, ¿no? O sea, como esa estructura familiar sigue presente aún en mi imaginación. Este, la que sigue, bueno, comencé a tratar también de integrar como estos seres fantásticos, ¿no? Como que dije, bueno, todo este proceso de imaginar que no se ha ido y que sigue aquí, este, pues va generando como estos pequeños demonios o monstruos. Entonces, bueno, surge como de la exploración de las corporalidades y la masculinidad, se comienza a tornar como esta cuestión un tanto fantasiosa, ¿no? Fue muy curioso porque cuando yo nazco, ella es quien me recibe y cuando ella muere, yo soy quien la despide y en ambos momentos, ella estaba desnuda cuando muere y yo estaba desnudo cuando nazco, ¿no? Qué Entonces bueno. como que ahí se afianzó que este proyecto fuera de desnudos y ya comencé a hacer como ese lazo. Pues la parte que está como erguido, el personaje, pues es como yo lo entregué, sabiendo que ya la muerte ya le había dado un beso, ¿no? Y del otro lado es como probablemente como ahora su cuerpo pues ya se está corrompiendo. Ujú. Y bueno, ella era una persona con sobrepeso, entonces también esa parte de la lonja me parece atractiva, ¿no? Como esta pieza lo que quise hacer fue como todo un patrón de iluminación, desde cómo, o sea, otros de los cuestionamientos que tenías como a dónde te fuiste, ¿no? O sea, dónde estás esencialmente o corpóreamente, o sea, como no, mi razonamiento no lo comprendía, no lo comprende. Lo que quise hacer es como esta cuestión de literal el cielo, la tierra y pues, el inframundo, ¿no? Como las posibilidades a donde pudiéramos habitar corpórea o esencialmente. Y Ajá. pues va así, ¿no? Es como
buscar un consuelo, ¿no? Que venga de lo divino y en la tierra, pues la mano representa a mi abuela, porque pues ella usaba como estos guantes y es como tocando, ¿no? La parte vital que yo tengo, aunque en este momento pues estoy yo desgarrado como para la muerte, ¿no? O sea, la cabeza la tengo literal en el inframundo. Otro de los temas, ¿no? Que comienza a surgir es el tema de la ausencia y la presencia, ¿no? O sea, como, vaya, no estás físicamente, pero sí estás presente como esencialmente, ¿no? Sí te sigo sintiendo estas cuestiones. Ujú. Entonces, pues bueno, este díptico habla de eso, o sea, como qué es realmente la presencia y qué es realmente la ausencia, ¿no? Acá lo que hice fue comenzar a integrar ya de manera oficial fibras naturales porque de alguna manera como muy curiosa coincidió que estas pencas y los cocos, o sea, como todo lo que va a haber de fibras naturales, fue fibras que yo fui recolectando en sus momentos o sea, sus últimas semanas. Y cuando yo lo tuve, o sea, cuando lo traje a la casa todavía estaba vivo todo eso. Y cuando ella se muere, se comienzan a secar también estas fibras. Estas fibras eran para otro proyecto que yo tenía de la Virgen de Guadalupe, o sea, no tenía nada que ver el proyecto, Ajá. pero como que vivieron conmigo el mismo proceso de sus últimas semanas y murieron igual como en los últimos meses que fue, bueno, pues toda la parte del entierro y todo eso, ¿no? Entonces, comencé a integrarlo como un símbolo de probablemente así como llegaron estas piezas y la piel de mi abuela todavía estaba viva, probablemente ahorita que está enterrada, pues todo esto así se está secando, ¿no? Yo por voluntad propia decidí no ir al velatorio, sí, al velorio ni al entierro, ¿no? Entonces siento que también eso dejó muchos huecos en mi mente y a través de este proyecto yo traté como de resolverme todos esos huecos, ¿no? En todas hay la característica que las cabezas están cortadas. Y me di cuenta que, bueno, fue como un símbolo de, pues sí, o sea, no tener visión, solamente tener como la capacidad de verbalizarlo, ¿no? Hablarlo de alguna manera. Pero en ese momento, pues no había ningún tipo ni de pensamiento, ni de visión, ni capacidad de escuchar, ni nada, ¿no? Esta, pues es la otra de las piezas, y bueno, pues eso es muy clara, ¿no? Es como este mimetismo entre, pues ya, o sea, una vez muerto, pues regresas a formar parte de esta naturaleza, ¿no? En esta, bueno, lo que busco es justamente esta transición, ¿no? Es como cómo comienza la corrupción en el cuerpo. Entonces van como los pies, de alguna manera, pues ya haciéndose, ¿no? O sea, no sabré cómo decirlo, pues sí, haciéndose negros, ¿no? Ir entrando como hacia esta otra dimensión de existencia, ¿no? Que es la muerte. Lo quise hacer de alguna manera como un tipo caballo, ¿no? Como una marcha fúnebre, una cuestión así. Creo que no salió tan desatinada la idea, sí parecen, de alguna manera parecen como esas patas. Esta, eh, este es un autorretrato y aquí lo que yo estoy buscando es como, o sea, mi pregunta fueron como varios años de proceso y de muchos cuestionamientos, pero pues lo que buscaba era como, que cuando tú mueres, ¿qué ganas? O sea, ganas la conciencia y pierdes el cuerpo, o al revés, cuando tú naces, ganas el cuerpo y pierdes la conciencia, o sea, como, ¿qué sucede, no? También como tratando de hacer un poco esta ligadura entre justo cuando yo nazco, ella me recibe y cuando ella muere, yo la entrego. O sea, como, ¿sabes? Como entre esas dos historias, tratar de resolver como pues ese misterio, ¿no? Que al final de cuentas, pues la muerte es uno de los misterios que más nos vamos a preguntar, creo que nunca vamos a resolver, pero bueno, en este lapso, pues eso fue lo que sucedió. En esta lo que hice fue justamente como agarrar algunos fragmentos de telas que encontré en el cuarto de mi abuela y después conseguí hierbas que son, en algunas creencias son utilizadas justo como para sanar, ¿no? El alma. Y bueno, lo que hice fue como amarrar los pies, como a un modo de decir como, o sea, va a estar bien, ¿no? Pese a que todo está como yéndose de cabeza, el caminar que continúa va a ser el bueno. También
a partir de ese punto me empecé a dar cuenta como que empecé a tomar más referencias como Cristos. Ya al final lo vi como que parecen estas flagelaciones, ¿no? O estos crucifijos de alguna manera. Pero sí, por ahí fue el asunto. Aquí, justo lo que te comentaba hace ratito, ¿no? O sea, yo por voluntad propia decidí no ir al sepelio. Ujú, Entonces, no sé si de manera afortunada o desafortunadamente, un familiar tomó fotos de mi abuela en la caja y de la caja siendo enterrada, ¿no? Y las mandaron a un grupo familiar que tenemos. ujú. Pues para mí fue como muy horrible, ¿no? O sea, como que justo esa era la escena que yo quería evitar. Pero mi abuela y yo tuvimos una relación de mucha complicidad, en donde yo supe muchos secretos que ella anhelaba para el día de su entierro y yo nunca los compartí, ¿no? O sea, como que para mí no era importante, como en la negación de que no se había ido, yo dije, pues ¿para qué los compartimos si va a seguir viva, ¿no? De alguna forma. Sí. Entonces, bueno, lo que vi en las fotos era totalmente lo opuesto a los deseos que ella tenía, ¿no? Desde los colores, las flores que usaron. O sea, era como un desmadre hecho ahí y a mí me dio como mucha rabia. Entonces, esta imagen surge como de estos dos pensamientos. El primero, resolverme cómo estaba enterrada, ¿no? O sea, como qué se sentiría ser enterrado. Y el segundo, como pues tratar de esa información que yo me callé, ¿no? Pues ponerla ahí y decir como, así era como debía ser el entierro, ¿no? Por ejemplo, esta pieza en la exhibición, en la exposición, está, está puesta en el piso y está rodeada de cocos. O sea, tú la ves desde de arriba a abajo, ¿no? Y bueno, aquí ya comienza a entrar como esta parte final en donde ya existe pues ya una capacidad de articular, de verbalizar, de hablar del tema conmigo, con la familia, ¿no? De volver a regresar a la casa de la abuela, de entrar al cuarto, o sea, de esas cosas que tardaron pues 2 años, a lo mejor 2 años y medio. Y pues nada, de ahí arranco esta penca. Cuando ella se va, pues obviamente todo su jardín, como yo creo que la mayoría de los ancianos pasa, ¿no? Su jardín se muere y solo quedó como parte de esta penquita ahí de una salvia, ¿no? Viva. Entonces ya la arranqué y lo que hice fue eso, es como reconectar como hacia mi columna vertebral, como de nuevo estoy pudiendo tener fuerza, a lo mejor no tengo todavía un pensamiento sobrio para mostrar la cara y decir como, ok, este soy yo después de este acontecimiento, pero estoy sosteniendo este nuevo florecer, ¿no? Lo estoy logrando y está resurgiendo como en las direcciones que le corresponden. Y bueno, esta pieza para mí como que fue muy importante porque igual rescaté esa penca de ahí de los jardines de la abuela y lo que logro es pues conectar la imagen de una manera inconsciente a la hora de que estoy dirigiendo al modelo, como mis bosquejos iban a que siguieran como en descomposición o sentado, agachado, posiciones fetales, todo esto. Pero por alguna razón, como cuando estaba ahí, le pedí si lo podía sostener así, ¿no? Ajá, Entonces, cuando lo sostiene, me doy cuenta que justo la línea que se genera como en la penca forma como, a mi visión, formó como una vagina, ¿no? Y esa vagina se conecta justo como con la línea de su pecho que lleva directamente a la tráquea y a la voz. Entonces, para mí fue como que dije, creo, o sea, en ese momento como que caí en cuenta que estaba logrando ya inclusive hacer y crear desde otro punto, ya no del duelo, sino como la superación del duelo, ¿no? Entonces, bueno, también como uno de los regalos que da la vida, que yo creo que cuando nos consagramos al arte de alguna manera genuina, también la vida comienza, ¿no? Como a hacer estas complicidades con nosotros. Todo el proyecto es hecho a luz natural. Entonces, me di cuenta que justo la luz que le está entrando del lado derecho y la sombra que se genera del lado izquierdo, como que enmarcan, ¿no? A este personaje que, bueno, obviamente está en el centro, ujú, pero para mí fue como esta lectura, es como esta sombra me habló del pasado, yo estoy ya en el presente, o sea, como que me proyecté hacia el modelo y dije, bueno, yo estoy ya en el presente sabiendo
sostener la situación, ¿no? La muerte, la penca muerta, y no sé qué siga, pero de mis pies va a salir esta luz que me va a llevar a una dirección de continuidad. Y bueno, todo el proyecto pues era con el objetivo de darme respuestas como de dónde te fuiste, dónde estás, qué pasó, o así, ¿no? Y cuando ya tengo que cerrar el proyecto, a esta pieza especialmente no le encuentro un nombre en específico y bueno, le iba a poner como final o alguna una cuestión en latín como que hiciera referencia a que ya era el término o así. Yo pensaba como hacerlo en esa línea y lo que hago es llamarle a este modelo que es un amigo mío desde la infancia y le digo, oye, me hace falta tu nombre completo para la sesión de derechos y toda esta cuestión, ¿no? El uso de imagen. Y ya me dijo, bueno, me llamo tal, 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 pero uno de sus nombres es Diego. Y entonces cuando me metí a ver qué significaba Diego, y Diego significa el que habita junto a Dios. Entonces, pues para mí fue como la respuesta, ¿no? De, bueno, con esta pieza cierro, por 3 años y medio buscar una respuesta, y bueno, pues la respuesta que me está dando la vida, irónicamente, es que pues estás junto a Dios, ¿no? Cualquiera que esta sea la respuesta o el modo, o el lugar o la forma, y ya, me quedé como muy tranquilo y ahí es donde decido cerrar ese proyecto, ¿no?